Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Estamos de vuelta con un tema que honestamente ha dado mucho de qué hablar en los últimos días y que ha generado una verdadera tormenta en las redes y en los medios de comunicación. Hoy vamos a desgranar lo que ha sucedido con el famoso accidente de Cannes y sobre todo, la reacción viral que ha provocado ante la prensa. Sí, ese evento que ha puesto a todos a comentar, a opinar, a compartir y por supuesto, a la prensa a darle un seguimiento que por momentos parece que ha eclipsado otras noticias. Así que si todavía no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido interesante y relevante. Bueno, vamos directo al grano, ¿verdad? El accidente de Cannes. Para quienes quizás no estén tan al día, o necesiten un pequeño recordatorio, estamos hablando de un incidente que involucró a una figura pública bastante conocida, y que ocurrió en circunstancias que, para empezar, fueron un tanto confusas. Lo que sí es seguro es que una vez que la noticia salió a la luz, la bola de nieve empezó a rodar, y no precisamente de forma lenta. La prensa, como suele suceder cuando hay una figura mediática envuelta, se lanzó de cabeza. Las primeras informaciones, los rumores, las especulaciones, todo empezó a fluir a un ritmo vertiginoso. Y aquí es donde entra la parte más interesante y digamos polémica, la reacción viral. Porque no solo la prensa ha estado a toda máquina, sino que las redes sociales, los memes, los debates en línea, han explotado. Y es precisamente esa confluencia de la cobertura mediática y la respuesta masiva de la gente lo que queremos analizar hoy. ¿Cómo un evento así puede paralizar la conversación en línea y en los medios? ¿Qué dice esto de nuestra sociedad y de la forma en que consumimos información? Lo primero que hay que decir es que cuando una celebridad o una figura pública se ve envuelta en algo así, la atención mediática está garantizada. La prensa tiene el ojo puesto en ellos y cualquier mínimo detalle se magnifica. En este caso particular del accidente de Cannes, las primeras noticias fueron, como era de esperar, un torbellino de especulaciones. Se habló de las posibles causas de los involucrados, del estado de las partes afectadas, y por supuesto, de las consecuencias legales o personales que esto podría acarrear. Y ahí es donde entra el primer factor de la reacción viral, la sorpresa y la incredulidad inicial. Mucha gente al enterarse se quedó boquiabierta. No puede ser, esto es increíble, ¿cómo ha pasado algo así? Esa sorpresa inicial es un caldo de cultivo perfecto para que la noticia se comparta. Pero la reacción viral va mucho más allá de la sorpresa. Empezaron a surgir los análisis, las opiniones, los juicios. Y esto se dio en dos frentes principales, la prensa y las redes sociales. Por un lado, los medios de comunicación empezaron a desplegar sus equipos, a buscar fuentes, a entrevistar a supuestos testigos, a expertos. Algunos medios optaron por un enfoque más sensacionalista, buscando generar el máximo impacto posible. Otros quizás intentaron ser más cautelosos, pero aún así, la presión por sacar la noticia antes que nadie era enorme. Esto llevó a una cobertura, por momentos, fragmentada y contradictoria. Cada medio presentaba su versión, su enfoque y la audiencia se encontraba bombardeada con información de todos lados. Y claro, las redes sociales entraron en juego con una fuerza arrolladora. Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, todas estas plataformas se convirtieron en un hervidero de comentarios. Los memes empezaron a surgir como champiñones, cada uno intentando añadir un toque de humor a la situación. Los debates se encendieron, algunos constructivos, otros lamentablemente tóxicos. Vimos a gente defendiendo apasionadamente a la figura pública, a otros condenándola sin miramientos, y a un sinfín de opiniones intermedias. Esta democratización de la información, si se le puede llamar así, tiene su lado bueno, permitiendo que la gente exprese su sentir, pero también su lado oscuro, facilitando la propagación de desinformación y el linchamiento mediático, incluso antes de que se conozcan todos los hechos. Lo que resulta fascinante de esta reacción viral es cómo la prensa y las redes sociales se retroalimentan. La prensa publica una noticia, esto genera un revuelo en redes, y ese revuelo hace que la prensa le dé aún más cobertura para no quedarse atrás. Es un ciclo que se retroalimenta constantemente. Los periodistas, al ver que un tema está generando tantas interacciones en redes, saben que tienen un público cautivo.
Y la gente, a su vez, busca en la prensa la confirmación o la ampliación de lo que están viendo y comentando en sus círculos virtuales. Es una relación simbiótica, a veces sana, a veces un poco enfermiza. Analicemos un poco más a fondo la cobertura mediática. ¿Fue justa? ¿Fue equilibrada? Es difícil dar una respuesta categórica, porque la prensa es un ente muy diverso. Vimos reportajes que intentaban ser profundos, buscando las causas del accidente, las responsabilidades, las posibles repercusiones. Pero también vimos, y no podemos negarlo, titulares llamativos, ángulos sensacionalistas, y un enfoque en el escándalo por encima de la información veraz y contrastada. El circo mediático, como se le llama a veces, se montó a toda velocidad. Las entrevistas a expertos que poco sabían del tema, las opiniones de tertulianos que no dudaban en emitir juicios de valor contundentes, todo contribuyó a un clima de efervescencia informativa. Por otro lado, la reacción en redes sociales. ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos? Por un lado, refleja una sociedad cada vez más informada y con una voz más potente. La gente ya no es un receptor pasivo de noticias, sino que participa activamente en la conversación. Pero también nos muestra la tendencia a la polarización, a la formación de bandos, y a la facilidad con la que se puede juzgar y condenar sin tener toda la información. La búsqueda de la verdad a veces se diluye en el ruido de las opiniones y los juicios sumarios. Y no podemos obviar el factor humano. Detrás de todo este revuelo, hay personas que han sufrido las consecuencias de este accidente. Es fácil perder de vista esa realidad cuando estamos inmersos en la vorágine de la viralidad, de los memes y de los debates. Es importante recordar que, más allá del personaje público, hay una persona real involucrada, y que la especulación constante y el escrutinio público pueden tener un impacto devastador. Otra faceta interesante es cómo este evento ha puesto de manifiesto la fragilidad de la imagen pública. Una figura que hasta hace poco era admirada y respetada, de repente se ve envuelta en un escándalo que puede manchar su reputación para siempre. Y aquí es donde la prensa y las redes sociales, una vez más, juegan un papel crucial. La forma en que se narra la historia, los ángulos que se eligen, y la forma en que la gente reacciona en línea, pueden construir o destruir una imagen en cuestión de horas. También cabe destacar cómo este tipo de eventos, por muy trágicos o desafortunados que sean, a veces sirven como un espejo para observar nuestras propias actitudes como sociedad. ¿Por qué nos atrae tanto el drama? ¿Por qué disfrutamos del cotilleo? ¿Por qué nos gusta juzgar? Estas preguntas, que quizás no tengan respuestas fáciles, son importantes para reflexionar sobre nuestro papel como espectadores y como creadores de contenido en este ecosistema digital. Volviendo a la cobertura de la prensa, es importante señalar que no toda ella fue igual. Hubo sin duda profesionales que intentaron hacer un trabajo riguroso, buscando la objetividad y contrastando la información. Sin embargo, la presión del mercado, la necesidad de clics y de audiencia, a menudo empuja hacia un sensacionalismo que, lamentablemente, eclipsa a la información de calidad. Y aquí es donde entra la responsabilidad de cada uno de nosotros, como consumidores de noticias, de ser críticos, de contrastar fuentes y de no dar por sentado todo lo que leemos o vemos. La reacción viral ante la prensa, en el caso del accidente de Cannes, nos demuestra la inmediatez y la potencia de las herramientas de comunicación actuales. Una noticia puede dar la vuelta al mundo en cuestión de minutos, y la opinión pública puede formarse a una velocidad vertiginosa. Esto, que puede ser positivo en ciertos aspectos, también presenta desafíos importantes en términos de desinformación y de manipulación. Espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva diferente sobre cómo un evento así puede desencadenar una reacción tan masiva. Hemos visto cómo la prensa, con su cobertura, y las redes sociales, con su viralidad, se entrelazan para crear un fenómeno mediático que a menudo sobrepasa la noticia original. Hemos reflexionado sobre las causas de esta viralidad, sobre las implicaciones para la figura pública involucrada y sobre lo que este tipo de sucesos nos dicen como sociedad. Y ahora, llegamos a la parte final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desgranarles, de la manera más clara y conversacional posible, el entramado de la reacción viral ante la prensa en torno al accidente de Cannes. Hemos repasado cómo la noticia inicial, la cobertura mediática y la respuesta en redes sociales se fusionaron para crear un fenómeno de proporciones épicas, generando debates, memes y, por supuesto, muchísima conversación. Hemos analizado las diferentes facetas de esta reacción, desde la sorpresa inicial hasta la polarización de opiniones,
pasando por la influencia de los medios y el poder de las plataformas digitales. Agradecemos de corazón que se hayan quedado con nosotros hasta el final de este análisis. Su tiempo es muy valioso, y ESP. Éramos haberles aportado información y puntos de reflexión interesantes. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que la prensa actuó de forma justa? ¿Cómo vivieron ustedes la reacción en redes sociales? ¿Qué otros aspectos creen que son importantes destacar? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por último, pero no por ello menos importante, si este vídeo les ha parecido útil, interesante o simplemente les ha entretenido, les animamos encarecidamente a que le den un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y conocidos que puedan estar interesados en este tema. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que traemos. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.